Doctora, ¿en qué momento surgió esta su forma de manifestar, su forma de ser en la vida en contra de las abortistas, en contra de la esterilización, de la homosexualidad, la anticoncepción? ¿En qué evento hizo para que... ¿Cómo nace la lucha? ¿Cómo nace su lucha? Bueno, el aspecto personal, por supuesto, siempre pensé así, nunca pensé en mis primeros años, en mi juventud, que este pensamiento lógico iba a ser cuestionado. La lucha se dio, pero concretamente hay un punto, es Sí. interesante la pregunta que usted me hizo. Yo me puse de novia muy joven, me casé a los 18 años cuando estaba en segundo año de medicina. El requisito era que mi marido él se recibió de veterinario, entonces nos podíamos casar. Estas cosas prácticas que tenían nuestros padres, ¿no? Bueno, uno de los dos que esté recibido. Para asegurar, digamos, el futuro, para que le Claro, vaya bien. para que pueda haber una... Así es que estaba en segundo año y me recibí a los 27 años con 5 hijos. Y luego hice 3 especialidades y yo digo que tuve un hijo más por cada especialidad. Pero la tercera especialidad fue medicina legal, lo que comúnmente se conoce como medicina forense. Sí. Imagínense que yo tenía los nenes chiquitos y cuando tuve que recoger restos de niños abortados en las palanganas de los hospitales, imagínense el shock de una madre joven donde veía proyectadas en esas caritas el rostro de mis propios hijos. Es decir, eso es propio del ser humano. Nosotros no podemos dejar de comparar. Cuando sos papá o mamá, a ustedes les puede haber pasado, y ves un chiquito enfermo, inmediatamente decís, es mi hijo, y lo sentís, haces la traslación inmediatamente y por eso te compadeces enormemente de esa mamá o ese papá que tiene un hijito enfermo. Hay algo Imagínense. que quería comentar, doctora, y yo estoy notando que convengamos de que puede haber un argumento de última ratio, ¿verdad? Última ratio de que uno va a abortar por A, B, el justificativo que usted quiera. Pero aquí pareciera ser que esta cuestión va más allá de una justificación y es una cuestión hasta cultural y, como usted dice, emotiva. En las bromas que se hacen, que son negras, hablar de, incluso acá tuvimos una militante, el caso de Teti Vera, que decía, vamos a hacer una olla de fetos, por ejemplo. O sea, que ya demuestra hasta... no sé, se regodean, por decirlo así, por una cuestión que tendría que ser en todo caso de última ratio si vamos a buscar una justificación, ¿verdad? Pero acá pareciera ser que se disfruta de Se eso. quiere normalizar también, ¿no? Sí, Normalizar no solo como normalizar, sino festejar. Yo he estado en los encuentros de mujeres feministas, por supuesto no crea que mi lucha es afuera y tranquila. Yo voy a los lugares donde se discute eso, porque hay muchísimas mujeres jóvenes que caen en ese engaño. 2 acotaciones. Primero, esto es psicología de masas y están usadas políticamente. ¿No es cierto? Ese es otro aspecto. Yo también fui docente de ciencias políticas hace muchos años, más de 20 años, de una materia de ciencias políticas que se llama geografía humana, que antiguamente era demografía. Entonces hay coincidencias, podemos decir, los modernos dicen sincronizaciones, a la par que me pasaba eso respecto del aborto en forma muy personal. En mi materia estudiaba el desarrollo de las poblaciones y los intereses y los documentos que van surgiendo a lo largo del siglo XX en el hemisferio norte, con el fin de controlar la población de los países subdesarrollados para acceder a los recursos, documentos concretos con los cuales he dado clase. Me refiero al informe de Aaron Moynton, por ejemplo, del año 73, donde le informa al presidente Nixon que es inconveniente que los países en vías de desarrollo estén en estado de paz, que debe suscitar la guerra interior y exterior para poder acceder a los recursos. Me refiero al documento que pide el presidente Nixon en el año 69, hace una comisión para educar a la población para que no tenga hijos, divide ese estudio, se llama Población y Futuro Americano, firmado por la comisión del presidente Nixon en 1969, dividida en 3 bloques: cómo educar a la población para que no tenga hijos, cómo educar a los padres para que no tengan hijos, y la tercera se llama educación sexual, para educar a los niños con otras alternativas sexuales que sean infecundas. Una vez que tiene ese informe, es el origen de la educación sexual. Ustedes saben, queridos amigos, que Rockefeller en 1950, con Margaret Sanger, la creadora del movimiento feminista norteamericano,
hace en 1916 la Liga Eugenésica de Control de Natalidad, esterilizando a miles de familias pobres. Antes de la Segunda Guerra, en Estados Unidos, 27 estados tenían eugenesia obligatoria en Estados Unidos. Doctora, Luego, ahí cuando se habla de eso, porque hay una cuestión de que se vende... Perdóneme, déjeme Perdón. terminar esto de Sí. Rockefeller para terminar la idea. 1916, 1940, en 1930 hacen la primera clínica de abortos para negros en Harlem. La dirige Margaret Sanger, la creadora del movimiento feminista norteamericano, que era marxista y terriblemente racista, odiaba a los negros. Ella misma dice en su autobiografía, para que los negros no sospechen, hice manejar la clínica de abortos con ministros y parteras negras. Escribe un libro que se llama El pivot de la civilización, donde dice que los discapacitados y las razas inferiores son un peso, un lastre para las razas, los sectores superiores. Y en 1952 hace Rockefeller con Margaret Sanger en Nueva York el famoso instituto IPPF, Federación Internacional de Paternidad Planificada, cambiando el término control de natalidad por paternidad planificada para que nadie los conecte con esa liga odiosa de control de natalidad que también crea Sanger. Ya ven, desde el origen, el movimiento feminista fue utilizado por Rockefeller y la Fundación Rockefeller para asesinar a la población y deshacerse de los sectores sociales que ellos consideraban inferiores, y lo dicen sin tapujos, ¿no es cierto?, en todos los documentos. Ese es el antecedente. Entonces, Rockefeller, además de hacer la IPPF, que es el organismo que actualmente financia los movimientos feministas, está en la página de IPPF, Católicas por el Derecho a Decidir que no son católicas, recibió $3 millones, Centros de Estudio de la Mujer, $4 millones en la Argentina, ¿no?, para legalizar el aborto. Crea también Rockefeller el Fondo de Población de Naciones Unidas para controlar cómo disminuye la población en los países dominados. Estamos hablando de la década del 50. Hacen entonces las llamadas conferencias de población y desarrollo que se hacen cada 10 años para globalizar el aborto, que es el título de mi conferencia mañana. Esto, globalización del aborto. ¿Por qué se quiere globalizar el aborto? O sea, ¿por qué ni siquiera no buscan educar a la gente? Decir, No hay pues forma, o sea, es un negocio porque yo tremendo. veo que lo que yo veo acá es que se está publicitando algo como que, yo no quiero tener hijos, pero quiero tener sexo tranquilamente, sin protección. Claro. Por otro lado, las mismas Naciones Unidas, la OMS te habla de que hay que tener cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Entonces estoy fomentando algo que los grupos feministas están dando mi cuerpo, mi no sé qué historia, mi decisión. Porque si yo quiero embarazarme y después abortar, soy libre. O sea, estoy fomentando el sexo sin cuidado, y por otro lado estoy pidiendo que se cuiden con eso. Eso yo no entiendo. Muy buena tu pregunta. No son asociaciones hechas para ayudarnos. Tener presente siempre que son organismos concebidos para una dominación. Está a la luz en todos los documentos. Por eso terminaba esto. Cuando hacen esa conferencia primera, que fue en Bucarest en 1974, la Argentina, con su canciller, manda una carta diciendo: la Argentina no permitirá la condena a muerte de los niños nacidos o por nacer, jamás aceptará políticas de control de natalidad ni la imposición del aborto. Cuando se levanta Argentina, se levanta Argelia, la Santa Sede y todos los países latinoamericanos y africanos, fracasa la conferencia. Entonces, el secretario de Estado de Rockefeller, Henry Kissinger, no es un personaje histórico, es el que actualmente maneja la guerra de Medio Oriente. Hace 50 años está dirigiendo los hilos del mundo, eleva un informe de 200 páginas con el cual yo he dado clase durante 20 años, que se llama, y quiero responder con esto su inquietud, Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200. Y ahí dice claramente que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, pues los habrá consumido a lo largo del siglo XX. Una persecución de la política de Malthus, entonces. Sí, pero que esos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Y escuchen esta frase para desmitificar. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos. Recalco esta frase, todo el informe es así. Debemos esconder nuestros planes sanitarios, de nuestras metas demográficas detrás de planes sanitarios.
Debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Puedo citarle hasta el número de páginas. Pero quiero destacar con esto que es el mismo Kissinger que reconoce que la única fuente de riqueza y desarrollo es la población. Y si ustedes después de esta charla miran el mapa, van a ver que los países más extraordinariamente ricos son los más densamente poblados. Japón tiene más de 1000 habitantes por kilómetros cuadrados y es tan rico que está por encima del primer mundo. Es inclasificable. ¿Qué pasa en la India, por ejemplo, doctora? La India tiene un estándar más o menos superior al nuestro. Tiene desarrollo nuclear. Hay una estrategia. Ustedes saben que los medios globales están manejados por el hemisferio norte, nos guste o no nos guste. Y entonces, cuando mis primos son alemanes y daneses, y la imagen que muestran de Argentina siempre son las villas miserias. Como nos muestran a nosotros de África, los negritos de Somalia, que están muertos de hambre, y no sé de Paraguay. Pero es una estrategia de mostrar siempre la pobreza. Falacia selección de pruebas. Claro, y eso, en cambio, en la India hay de todo, hay pobreza, pero también hay mucha riqueza. Hay desarrollo nuclear. Un país miserable no tiene desarrollo nuclear. De todas maneras, es un tema aparte, fue destruido a partir de la injerencia de Inglaterra, pero ese es un tema que merece un análisis político. Pero hay un crecimiento de India exponencial ahora, o sea, India está convirtiéndose en una potencia muy porque rápida. quieren ser potencia y exactamente necesitan población. Nosotros no le tememos a los chinos porque sean mejores ni peores, es porque son 1.300 millones de habitantes. Y el presidente Putin, digo de paso, ni bien asumió, vio que por las políticas comunistas estaba perdiendo, de control de natalidad, de aborto, como nos quieren imponer a nosotros, estaba perdiendo 700.000 habitantes por año. Entonces impuso un premio de 250.000 rublos, ni bien asumió, $9.500 por nacimiento. Revirtió la tasa de natalidad para seguir siendo potencia. Francia, que es 22 veces más chica que Argentina, 22 veces más chica, tiene el doble de población, casi 80 millones, da un premio de 2.800 euros a cada francesa que tenga un hijo. No perdemos la esperanza acá en Paraguay, entonces, porque acá vos ves todo el mundo, todas las chicas están embarazadas, o sea, impresionante cómo está creciendo. Esa es la fuente de riqueza, lo dice el mismo Kissinger, y eso es lo que nosotros tenemos que... No los defendemos por eso, defendemos a nuestros hijos. Si nosotros no tenemos hijos y los amamos, ¿cuál es el sentido de nuestro paso por la tierra? Esa es una consideración ontológica que nos debemos hacer. ¿Para qué vine? Como se le hizo Platón, no es religiosa. ¿Para qué vivo? Entonces, la biología nos brinda esa posibilidad, ¿no es cierto?, de co-crear. Y ese hijo es nuestro paso por el mundo. Qué hermoso tener un jardín. Yo personalmente siempre pensé eso, tengo 8 hijos y tengo 15 nietos, espero llegar a 40, pero... Con relación a eso, después tengo una pregunta. Sí. Enseguida, está muy interesante, vamos a seguir hablando con China, realmente muy nutritivo todo lo que está diciendo, constructivo. A la vuelta de la pausa, preparamos un ranking, un material especial, un compendio de discusiones de la doctora Brandolino con abortistas y feministas. Imperdible. Esto a la vuelta de la pausa. ¿Vos estás a favor de la despenalización o en contra? No solo estoy en contra de la despenalización, sino que estoy en contra de toda forma de aborto, para que quede claro, y además estoy en contra de la muerte bajo tortura, claro, que es lo que acabo de decir. Pero más allá de que vos estés en contra, lo que digo es lo siguiente, los abortos van a seguir existiendo. Existió siempre el homicidio, existió siempre el robo, existió siempre el crimen, y usted igualmente van a seguir existiendo. Yo soy forense y he recogido durante muchos años en las palanganas de los hospitales los restos de niños asesinados, pedazos de manos, bracitos, piernitas, caritas. Esos pequeños chiquitos que yo recogía en las palanganas me movió profundamente a investigar el tema del aborto y la realidad sobre este tema. También ocurrió en mi vida algo particular. Yo estudié y profundicé dentro de la medicina legal la demografía, que es el estudio de las poblaciones, y a lo largo del estudio de la demografía, también llamada geografía humana, encontré el origen de esta práctica promovida desde los centros más altos de poder mundial. Mucho más de la mitad de las mujeres no nos sentimos representadas por los movimientos feministas. Los dichos de las feministas de acá, de Argentina, de España, de todos lados, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, refiriéndose a derechos que vienen de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y tratados internacionales, sin contestar a las preguntas de fondo que hemos hecho, como el derecho básico que tiene la persona a la vida. Sin el derecho a la vida no
existe ningún otro derecho que pueda existir. ¿En qué momento, para ustedes, en qué momento es comprensible, aceptable, justificado el aborto? Por supuesto que nunca el aborto criminal puede ser justificado, nunca. No, tenemos que terminar con la sociedad patriarcal, porque los varones nos dominan, porque la Iglesia Católica nos está destrozando. Pero yo soy feliz con mi marido. No, ¿te parece que sos feliz? El feminismo marxista no busca los derechos de la mujer, sino transformar a la mujer en otro hombre. El dominante. En otro hombre. El fin del movimiento feminista es la abolición de la heterosexualidad. Porque en el razonamiento marxista, la heterosexualidad, según las feministas Kate Millett y todas las Sulamita Firestone, la heterosexualidad solo se justifica en el sistema capitalista de opresión. Si no hay sistema capitalista, no puede haber un sexo que oprima a otro, o sea que todos somos iguales. El enemigo es el niño, el enemigo es el embarazo, la infancia es hostil a nosotras, sexo seguro es el anticonceptivo, lo manejo yo y yo soy dueña de la fertilidad. El siguiente paso que es ahora es el lesbianismo, la independencia del coito con el placer sexual. El lesbianismo de los movimientos feministas es una postura ideológica, no es un trastorno ni una disforia sexual ni una orientación, sino es un cambio de sexualidad para no depender del varón. Ahora, si hacemos dictatorialmente un proyecto que es ilegal, eso es otra cosa. Un proyecto ilegal que rige en la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, y que es implementado con éxito y que bajó la tasa de mortalidad en mujeres gestantes. Te puedo decir que eso tampoco, y te puedo contestar con las cifras de Estados Unidos y de España. Estados Unidos el anteaño pasado tuvo 650.000 abortos en el año. 650.000, cifra legal. 1.200 muertes en el año por aborto legal. Cuando se legalizó el aborto en el año 73 en el fallo Wade versus Roe, hubo menos de 1.000 abortos legales en el año. Te puedo decir el caso, o sea, de 1.000... Pero no estamos hablando de cantidad de abortos, hablemos de la tasa de mortalidad. Muertes, la tasa de mortalidad altísima de aborto, porque se aumentó el aborto y es legal. Y lo mismo te puedo decir de España. España, no me digas de la cantidad de abortos que disminuye. En el año 1985 legalizó el aborto, había 483 abortos. En el año 2011 hubo 140.000 abortos y el año pasado 187.000 abortos en el año. ¿Dónde bajó la tasa de abortos?